Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, saludos muy especiales de parte de nuestro programa Controversia frente al mundo. Estamos cada día desconcertados, de pronto no desesperanzados, eso vamos a verlo, pero sí desconcertados, totalmente. El avance de la degradación en el mundo hoy tiene una velocidad, en términos modernos hablemoslo, supersónica. El avance de la degradación. Casos aberrantes como los que conocemos todos los días. Esto nos lleva como a pensar, la sociedad entonces asumió como lícito un modo de ser inmoral. ¿O qué va de inmoral? Si fuera inmoral, pues las gentes pues sabríamos nosotros, si somos inmorales, que hay un modo de vivir moral. Porque si yo reconozco que mi modo de vivir es inmoral, es porque reconozco que hay un modo de vivir moral. Personalmente pienso que la gravedad del momento es la amoralidad. Se perdió el norte de la moral. Todo ilícito. Cualquier profesor, como nos lo acaban acá de referir, escandaliza a sus alumnos, parte sin novedad, se hace apología del delito, parte sin novedad, en fin, cualquier cosa de lo que está pasando en la sociedad mundial, no solamente la colombiana, la mundial, cualquier cosa de todo esto que pasa, va pasando y nada pasa. Va pasando y nada pasa. Entonces, ¿nos anestesiaron? ¿O cómo es el asunto, pues, María Isabel? Yo pienso que nosotros estamos definitivamente pasando por una época que me gusta mucho la figura de anestesiados. De verdad, pareciera que qué es lo que ha entrado en nuestro ser, qué es lo que se ha inoculado en nuestro ser para que nosotros estemos de verdad como anestesiados, como dormidos, como inconscientes. O sea, creo que le caben varias palabras que nos ayuden a categorías a entenderlo. Porque es muy llamativo, es muy significativo que tenemos toda esta información permanente, todo el tiempo se está dando cuenta, todo el tiempo se está visibilizando el hecho de que esto acontezca en la humanidad, ¿cierto? Todas estas rupturas, todas estas disensiones, toda esta violencia, toda esta inmoralidad, y todo sigue aconteciendo como en un curso que no tiene freno en ninguna parte, ¿sí? Ahí yo tiendo a tratar de encontrar la luz de esperanzadora, y es que a la larga, por más redes que tengamos de internet y por más información que haya, tampoco ella en sí misma da cuenta de toda la realidad humana. También podríamos pensar eso. Lo que está aconteciendo en la vida de las familias y las personas comunes y corrientes, y los que nos levantamos todo el día, todo el tiempo y vamos a trabajar, y todas las dinámicas humanas que se hacen a través de las manos y del hacer de los humanos, pues también nos puede indicar que así la situación se vea, porque hay mucha visibilización del fenómeno, pues también podemos confiar en que también sigue aconteciendo lo bueno y sigue aconteciendo lo positivo. Y ahí es donde yo, Orlando, tiendo a poner mi mirada y a decirlo de esta manera. Esto que sucede, que se sostiene, que sostiene la vida humana, que sostiene la existencia humana, eso no puede ser sino Dios. Porque si es por el pecado y por todo lo que se campea en el mundo, yo diría que esta tierra pasará y todo pasará, y ya debió haber pasado. Pero no, se sostiene. O sea que a pesar
de este estado. Digamos que esto es lo que llamamos el estado del arte de la humanidad, ¿sí? Así sea de la manera que lo estamos viendo, a ustedes no les llama mucho la atención que se sostenga, que la siga misericordia existiendo. de Dios. Porque me resisto a que Dios simplemente se deje que, ay, eso ya se volvió horrible y que se vuelva lo más horrible, ¿cierto? No. No, ¿Será que está nosotros aconteciendo? manejamos una situación, una virtud de Dios, un atributo de Dios que nos lo transmitió a nosotros, lo manejamos de una manera irresponsable, que es la libertad. No, la libertad. Pero hay una situación, poniéndole aristas a esto que acabas de denunciar, María Isabel, es esta. Gente buena hay mucha. No es poquita. Es que tiene que ser mucha Sí, más, sí. muchísima más, porque si la bondad y la benevolencia se acaban, pues ahí, como decimos, apaguemos ya y vámonos, ¿cierto? Pero vamos a hacer una división en la gente buena. Nosotros no estamos juzgando ni nos estamos creyendo buenos. Estamos hablando de nuestra perspectiva hacia afuera. Aquí nadie se está poniendo de modelo. Pero hagamos una división entre la gente buena. Gente buena que inocentemente permite esto. Y gente buena más poquita, que protesta y no lo permite. Vamos a un caso concreto. Estos señores, agentes del mal, llámese en la línea de la drogadicción, en la línea de la pornografía, en la línea de la enseñanza, que los hay, hacen su labor. Entonces los buenos de los padres de familia, los buenos de los papás, se entregaron. Hagan con mi hijo en el colegio lo que quieran, edúquenlo como quieran, y yo, padre de familia, cobardemente, tranquilo. ¿Y las asociaciones de padres de familia qué? Es decir, hay maldad y mucha maldad, pero hay mucho quien tolere esa maldad. Y esos fenómenos, Orlando, me parece que se permiten porque es que a la larga, voy a decir algo como esto, si lo miramos así como en el contexto que nos lo estás diciendo, Orlando, a la larga ni el problema sería en sí mismo de la educación o de los educadores. Sí, el problema proviene de las familias, entonces. El problema proviene, aunque ponerle la carga a la familia es muy fuerte, el problema proviene de los adultos, llámense padres, madres, que se han dejado inocular, que conviven con estas creencias sobre la existencia. Entonces yo diría que, hombre, un papá que está convencido, que tiene unas convicciones profundas sobre la educación moral de su hijo, no permitiría que a su salón de clases lleguen unas manifestaciones, qué sé yo, ¿cierto?, que contravienen otras, pues la moral y contravienen, digamos, la formación de sus niños, no lo permitiría, ¿cierto? Entonces a mí me parece más bien que es que lo estamos permitiendo. ¿Y por qué lo estamos permitiendo? Porque estamos creyendo en ello. No. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Yo pienso, pues, lo veo más por ahí, o sea, porque es que igual si tenemos la fuerza, es que yo creo que un padre defiende, ¿o no, Antonio, Ramón? Defienden la educación de sus hijos. Entonces este silencio es a título de ¿qué? Es a título de yo como que también creo en esto. Bueno, aquí estamos planteando una situación y un modo de vivir que observamos, pero que a la vez que nosotros vivimos. Estamos en medio del mundo, estamos en medio de. Todos vamos a participar de acuerdo con el hecho. ¿Cuál es el hecho? Es la inmoralidad, un modo de vivir. Estamos viendo modo de vivir. Vive el pobre, vive el rico, el de arriba y el de abajo. El académico, el no académico, el de la calle, el que no es de la calle. A todos cubre esta forma de vivir, es decir, de aceptar una nueva historia
que viene, que no es tan nueva, y es la inmoralidad. Vale la pena preguntarnos, en términos de lo que se plantea, de lo que María Isabel nos ha ilustrado, distingue el mundo personal, el mundo familiar, el mundo educativo, el mundo gubernamental, el mundo del trabajo, el mundo práctico. Y todos estos mundos, pues, agentes de acción. ¿Distingue qué es lo inmoral y qué es lo moral? Hago esa pregunta. Ahí está la moralidad que hago esa pregunta porque estamos hablando de un tema que para muchos dice, ¿y eso qué es? Moralidad, inmoralidad, ¿y eso con qué se come? O mejor, ¿qué traduce para no ser tan ordinario en la expresión? Además es una palabra, no vas a perder la idea, es una palabra que uno ve claramente que cada vez la van como arrinconando más, ¿cierto? Claro. No hablemos de moralidad, hablemos de ética, ¿cierto? Como que suena un poco por desplazamiento. mejor, ¿cierto? Estamos desplazando. Entonces, yo quisiera que los conceptos que van a surgir para bien de los oyentes, porque esto es para bien de los oyentes, para hacer una reflexión quien lo oiga y se diga en qué punto de la tierra, o en qué punto de la vida, o en qué punto estoy yo según mi conciencia. Eso no es para leer, para escucharlo como una noticia que pasa, no, es para que genere reflexión todos estos hechos que vamos a tener la oportunidad de expresar. Permítame un ejemplo, Ramón. Sí, señor. El 70% de los señores que conducen moto violan semáforos, van en contravía, atropellan. Ellos no consideran que eso es inmoral. No lo consideran. ¿Por eso? Aún más, no saben que la falta de civismo es un atropello contra la comunidad. Eso por hablar de una parte de la inmoralidad como modo de ser. Por eso estamos colocando este tema, porque nos preguntamos con mucha frecuencia, los motociclistas que se pasan los semáforos, o los conductores, los pilotos de carro que se atraviesan un semáforo, y que en un momento dado puede decir uno, pues, ¿ese qué concepto tiene de la vida? ¿Será que piensa de la vida porque él se expone a la muerte y a él y a otro? Eso es lo que y nunca confesarán eso si es que algún día van a la iglesia, porque no lo consideran una falta. Y hoy, atención que yo coloco un ejemplo, antes de responder la pregunta o iniciar la pregunta que la respondamos, ¿sabe el mundo de hoy, el mundo próximo? Mi yo, que soy, ¿qué quieres yo? La unión de mi espíritu con mi cuerpo, de las facultades de mi alma con mi cuerpo, ese soy yo. ¿Sabe mi yo qué es moral y qué es inmoral? Pregunta. ¿En la familia? ¿En la educación? ¿En mi relación? Esa es la pregunta que vamos a resolver, porque vemos por doquier el motociclista, el que compra, echándole ventaja al otro, el que vende, a ver qué le vende más caro y más malo. Bueno, el gobierno, las leyes, los legisladores, en fin, en cualquier parte del mundo, tenemos entonces que hacer esa aclaración para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que cursa en nuestra vida y que practicamos diario, los actos humanos. Estamos hablando de eso. No incluyamos aquí actos de hombre, aunque valdría la pena. Actos humanos son aquellos que el hombre hace convencido de que eso es. Eso es un acto humano. Es decir, donde está la voluntad y la conciencia y la inteligencia. Es un acto humano. Entonces, en esos actos humanos, nosotros no somos agentes de definición de moralidad. Nosotros somos practicantes de lo que es moral. Y los hechos y las cosas son morales por si son buenas o no buenas. No está dado al hombre decir qué es bueno o qué es malo. No está dado al hombre. No está dado al hombre. ¿Por qué? Y si eso estuviera dado al hombre, aunque hoy parece que sí, por el relativismo
imperio del relativismo que hemos hablado aquí. El hombre dice, no, es que eso a mí me parece bien, matar me parece bien. ¿Quién le dijo que usted es decisor o agente de definir lo moral? Solamente quien creó este mundo es el autor de la moralidad. Que solamente no está dado al hombre decir que eso es bueno, que eso es malo. Porque hay unos parámetros. Y ahí tenemos lo que nos avergüenza. ¿Qué tal, Dios mío? Le avergüenza a muchos los parámetros, los mandamientos que Dios ha dado para podernos comportar. No matar. No se debe matar. El que mata, entonces, viola esa ley universal. El que roba. Y todos aquellos. Entonces, eso está indicado. ¿Hay conciencia personal de eso? ¿Sé yo qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo actúo? Entonces decían ustedes, Orlando y María Isabel, ahora en unos ejemplos, hombre, alguien actúa y cree que está haciendo el bien. ¿Será que se hace por ignorancia o se hace con intención? Vemos un mundo descarriado. Mundo descarriado. Entonces, que quede claro ¿qué es la moralidad? Aquellos actos que conducen al bien. Eso es moralidad. Y para conducir al bien tienen que llevar a que quien los practique, el ser humano, se construya como persona para un fin. Y ese fin es el bien. Si no cursa por estos lados, estamos en la inmoralidad. Di unos conceptos bien sencillos. Mediante esto, entonces, que cursen los conceptos. Muy bien, yo creo que la clave estriba en otro problema, ¿no? O sea, yo creo que estriba en el relativismo. Yo creo que es la confusión general de las familias, la confusión general de la gente, la que queriendo hacer el bien se equivoca, porque no ven con claridad en su mente, en su conciencia, no les dicta claramente el deber ser de las cosas con claridad, no lo ven. Y entonces, claro, ahí tenemos que los colectivos del movimiento LGTBI se plantan en la catedral de Alcalá de Henares para ponerle los grafitis, montarle ahí la manifestación al obispo, pero ellos en su corazón creen que están luchando por la justicia social, creen que están haciendo el bien, creen que todo el mundo tiene que hacer eso para no ir al infierno, tiene que oponerse a la iglesia para no ir al infierno. Ellos tienen esa creencia, porque a lo mejor uno de ellos tiene un hijo que es homosexual de nacimiento y entonces piensa, de mi hijo que tanto le amo, y la iglesia le está discriminando porque no puede estar con otro hombre ni hacer su vida feliz, y eso les llega al corazón, no solo a esos padres de familia que se aunan con el movimiento de la ideología de género precisamente por eso, porque tiene un caso en su vida que les toca el corazón, sino que además en las universidades a los jóvenes, con este razonamiento de muerte ideado por el demonio, arrancan la fe de esos corazones y se los llevan de la iglesia y los ponen en contra de la iglesia, como yo antes de estar en la iglesia estaba en contra de la iglesia porque no comprendía cómo la iglesia puede oponerse a los derechos de los homosexuales. Yo esto no lo entendía, no a los derechos de los homosexuales. La iglesia acoge a los homosexuales. Lo que pasa es que no acepta la práctica de la homosexualidad por entender que es una tendencia desordenada. Claro, yo decía como joven que yo iba con mis amigos a la fiesta del orgullo gay en Madrid, en el barrio de Chueca, y asistía con mis amigos, no sé si era por marzo o abril o cuándo era. Entonces, claro, yo decía, la iglesia no está en sus cabales, se ha quedado anticuada, no sigue la razón, lo que nos dicta la conciencia. A mí me dicta la conciencia que tengo que tratar a los homosexuales y permitirles que se casen si quieren casarse para ser feliz, igual que yo quiero casarme con una mujer y ser feliz. Claro, aquí entra en juego el tema de la fe, porque la fe, nosotros por la fe, los católicos, recibimos la luz, entendemos la moralidad de una manera distinta a como la entiende el mundo. ¿Y qué te dice la fe?
que hubo unos primeros padres, Adán y Eva, que cometieron un pecado original, y que en ese pecado original que cometieron, toda la naturaleza está caída. Todo el cosmos ha caído, nuestros corazones están caídos y nosotros nos enfrentamos no a un mundo perfecto, sino a un mundo caído donde se manifiesta la homosexualidad de nacimiento. Ponte tú ahora a explicarles a los pobres homosexuales que la Iglesia tanto ama, que eso es consecuencia de la caída, como cuando te nace un hijo que es psicópata, que tiene unas tendencias desviadas, consecuencia de la caída de la creación en la que estamos, consecuencia del pecado que se está transmitiendo de generación en generación de unos a otros. Mi hijo va a recibir el pecado original, una inclinación de muerte en su carne. Él se va a constituir en pecado, como yo he sido constituido en pecado hasta que me libera la acción del bautismo, que nos libera a todos. Ese es el problema. El problema pasa por la evangelización de las masas y transmitir la fe para que puedan entender esta verdad, que el pecado se transmite y que te nacen hijos homosexuales y no entendemos por qué. Es por esto. Igual que el pecado original se ha transmitido, nuestro pecado personal también transmite una tendencia. Es cierto que con el bautismo quedamos liberados, recibimos la fuerza del Espíritu, y la fuerza del Espíritu es para vencer estas tendencias que están actuando en nuestro corazón. A lo mejor una tendencia a la homosexualidad. Si tienes el Espíritu, si lo has recibido por el bautismo, puedes vencer esas tendencias con la fuerza del Espíritu. Esa es la libertad que nos da el Señor. Pero claro, ponte tú a explicar. A lo mejor estos homosexuales pueden ser más santos que nosotros, porque ellos obran según su conciencia oscurecida por la acción del pecado. Entonces yo creo que ahí se debate el problema, en esa confusión. Antonio, pero has tomado un aspecto de esta problemática en la que está el mundo, un aspecto no más, pero el aspecto es mucho más general. El aspecto de las conciencias abarca el pecado en toda manifestación, no solamente en el aspecto de lo sexual, es en todo, absolutamente en todo. Hay quienes roban porque dicen que eso es normal, ¿o no, Luis Horacio? Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Lo que ha dicho, indiscutible. Claro que es verdad. Que eso no sea para mí todo, es otra cosa. Y ese otro todo, ahora trajiste, Orlando, el tema de la moto que violenta las leyes del tránsito. El que contamina la naturaleza, eso es inmoral. Me llegó un WhatsApp en estos días, lo quiero compartir con todos ustedes, queridos radioescuchas y compañeros de este debate, en el que se me alertaba, sabiendo que yo era de Santa Fe de Antioquia, cómo estaba el pescado produciendo problema de contaminación y de enfermedad a muchas personas, para que abriera el ojo y no comiera pescado porque está contaminado. Con el mercurio. ¿Cuál mercurio? El de las minas de oro. Esa otra dimensión, tal cual como la de el motociclista, el minero, y la minería es un abstracto. Los mineros que contaminan el agua que va a dar al río donde están los peces, que una vez pescados yo voy a alimentarme y me voy a contaminar. Es decir, ahí podemos ver que eso es inmoral. La otra es en cuanto a la conciencia del bien y del mal. Todos los hombres están en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Otra cosa es que se confundan, y son muchos los factores que llevan a esa confusión. Me parece espléndida la expresión del Señor en el madero de la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos a los que lo han sometido a él, a ese suplicio,
único, incomparable en toda la historia, de esclavos. Los judíos no lo podían hacer, por eso se lo entregaron a los romanos para que ellos como paganos lo destrozaran. Y el que dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se ha omnibulado la luz de la razón. Y entonces aquí llegamos a un punto, que es el de la razón, la ley natural, que Dios ha escrito y ha impreso en todos los seres vivientes. Y todos lo tienen sin distinción. Otra cosa es que no hagamos uso de ella. Volvamos a Jesús. Cuando le traen la adúltera, que la ley ordena que sea lapidada, no es por compasión con ella ni buscándole la salvación. Es la caída a Jesús que le llevan la adúltera. Y se lo dicen de frente. ¿Usted qué dice cumplir la ley de Moisés? ¿Qué dice de esta mujer que fue sorprendida en adulterio? Según Moisés, hay que lapidarla. ¿Usted qué dice que viene a cumplir la ley? ¿Qué dice? Le buscaban la caída. Lo querían acusar. Y de acusado, él los vuelve a ellos. Él se vuelve acusador de ellos. Y le dice, sí, eso dice la ley de Moisés. Entonces procedamos. El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y aquí entonces, creo yo, que tenemos que reflexionar. Que aquí no hay buenos y malos. Todos tenemos capacidad del bien. Y todos tenemos mal. Por acción o por omisión. Ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra. En algo hemos fallado. Lo que sí hay es que hay una contaminación, así como la del mercurio en las aguas y contamina a los peces, y los peces contaminan al hombre, que se alimenta con ellos, igual. Y sobre todo, los medios de comunicación son ese instrumento de contaminación inmoral. Inmoral. Ya lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. Mayor contradicción no puede haber. Eso es contra la razón. Y aquí entonces, la víctima no es el mundo. El mundo es un abstracto. La víctima somos los seres humanos. Todo este movimiento de inmoralidad es contra el ser humano. Cuando Adán y Eva aceptaron y cayeron en la tentación, en la oferta del demonio, era contra el ser humano. Y miren cómo toda la humanidad quedó contaminada con el pecado de ellos. Aquí también nosotros, con esta inmoralidad, estamos atentando unos contra todos y contra la misma creación, contra la misma naturaleza. Solamente que nosotros no hemos tirado la primera piedra que la debiéramos tirar. Nosotros precisamente lo que estamos denunciando es la inmoralidad en la que todos estamos inmersos. No aquí buenos y allá los inmorales. Eso quedó claro desde un comienzo. Estamos inmersos en la inmoralidad. Si uno hace el inventario de su vida social, se va a dar cuenta que cada rato está violando alguna norma moral o civil. ¿O no va, Ramón? Sí, perdón, a mí se me ocurre acá una pregunta en términos de lo que estamos discutiendo o presentando. Se me ocurre una pregunta. O denunciando más bien. Denunciando. Y es lo siguiente. El pecado original que menciona Martín de la Luna, Antonio, desde allá quedamos infectados pero no condenados. Estamos infectados, que se maneja con el término propensos al pecado. Eso fue lo que generó el pecado original, que la naturaleza humana caída quedó propensa al pecado
pero no condenada al pecado. Eso hay que diferenciarlo. Porque si yo me valgo de este aspecto, entonces yo justifico mi comportamiento, sea moral o inmoral. Si yo no tengo siquiera una mínima idea, hombre, entonces pecado, pecó Adán y Eva, entonces quedamos todos así, quedamos propensos, y propenso es que nuestra naturaleza tiende al pecado. Propensos y con capacidad de regeneración. Entonces sí. Ahora sí, vámonos abriendo campo al tema, porque quedé condenado al mal. Ni riesgos. Quedé condenado al mal porque pecaron nuestros primeros padres. Antonio mencionó el bautismo, y el bautismo nos entregó el Espíritu Santo y fuimos perdonados de la falta original, pero no de las consecuencias ni de la propensión. Eso que quede claro, porque entonces, o quedé listo para el bien, nadie quedó para ser, quedó para ser bien, para ser bueno en términos de una lucha. Entonces quiero hacer esa claridad. Mediante esa claridad y viendo, sintiendo el grado de inmoralidad en el actuar humano, que se puede colocar por allá como una especie de sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo? De corrupción. Vemos la corrupción como un concreto de la inmoralidad. Perdóname una pequeñísima interrupción. Eso que vas a decir, que quiero adivinarlo, la inmoralidad no es gratuita. La permitimos los que nos creíamos buenos. Vamos escuchando todo esto y verás, para que ese término que es práctico, inmoralidad, que se concreta en corrupción, a ver, entonces, ¿por qué llego yo a ser corrupto? Porque soy corrupto. Me hago una pregunta. Y yo soy corrupto en muchas cosas. Si examino mi vida, y si soy corrupto, entonces soy inmoral. Esa inmoralidad fue que me llegó del espacio. ¿De dónde llegó eso? Eso llega, y aquí viene un hecho muy concreto. Y está en el término educativo. La inmoralidad en el actuar es una consecuencia de un mal aprendizaje en términos de lo bueno y de lo malo, de aprendizaje. La inmoralidad es consecuencia de un aprendizaje que yo hice. Es una consecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que hay corrupción, hubo corrupción, aún en los padres de familia. Hubo corrupción en la escuela, en la educación. No se dieron principios morales que conduzcan al bien, que lo dijimos aquí, yo mismo lo dije acá. No se dieron. Entonces yo saco una conclusión de mi aprendizaje, tal conclusión que caigo fácilmente al relativismo moral. Y digo, no, esto es bueno, esto es malo, sí. Vea, la droga, ya la van a probar. Está por el Congreso de la República. Qué bueno. Entonces yo le estoy colocando adjetivos a cosas sin ningún derecho. Porque es bueno, porque me satisface y porque satisface mis vicios o mis cosas. Entonces ese concepto tan abstracto de moralidad que se concreta en los actos humanos son resultados de aprendizajes. ¿Las cosas son buenas o son malas? Mira, Ramón. Entonces, quiero colocar ese hecho ahí y, perdón, enseguida, quiero repetirlo. El hecho de la propensión al pecado no me hace inmoral. El hecho de la propensión al pecado que yo cometa, consecuencia del pecado original, no me hace inmoral. No, porque yo recibo el bautismo y Dios en su creación, al que más de uno lo quiere admitir, me ha dado todos los elementos para luchar contra el mal. Los santos se santificaron propendiendo al mal, pero no aceptando esa propensión. Es que mira, me suscitas algo, Ramón, y es... Listo, la situación la podemos también entender como de la siguiente manera. El pecado, esa ruptura está explícita.
Y la podemos ver y la podemos, es decir, tenemos datos, tenemos información de ver claramente el pecado. Me pregunto entonces, los que decimos, ¿cierto?, que hay muchos buenos, ¿cuál es el pecado que está aconteciendo ahí? ¿Cierto? Sí me hago entender. Es decir, hay explícito un pecado y uno podría decir, bueno, no, eso no es el pecado mío, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando conmigo? Y yo diría que sí, hay un pecado que no le paramos ni 5 de bolas, y es la omisión. ¿Cuál es? La omisión. El pecado de omisión. Y de omisión en todo. Pues que si lo vamos a analizar, ¿cierto? ¿Qué estamos omitiendo los cristianos? ¿Qué estamos omitiendo los humanos? ¿Cierto? Entonces me voy a quedar simplemente con que, bueno, yo no estoy conectando con eso, entonces estoy bien. No. Si estamos en esta condición, que es la condición humana, que estamos rotos en profundidad, a mí la palabra ruptura me ha encantado siempre para entender eso interno que habita en nosotros, que es el pecado. Entonces, ese no actuar a favor, ese dejar pasar, ese voltear simplemente la mirada y decir yo no tengo nada que ver con eso, ¿cierto? Ese pasar de largo, hacerme el loco, la loca de que bueno, nada que ver conmigo, ¿cierto? Entonces me parece que también necesitamos pensar en esto, que también nosotros estamos actuando, estamos haciendo activo un pecado que es el pecado que nadie le para bola, que nadie se lo pregunta, ¿cómo así que amiga? O sea, yo infrinjo la norma porque no dije, porque no hice, sí, porque no actué a favor de, ojo pues, ¿cierto? Que es que sí. Si vamos de verdad como a entrar en nosotros, ¿cómo vamos a intervenir de alguna manera un cristiano, un católico? Porque nos pueden estar preguntando nuestros oyentes, bueno, listo, sí, pero entonces, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Puede que nosotros no estemos en las redes, ni estemos en el tema de la pornografía, ni estamos en el tema de la violencia, ni pertenecemos al Estado, ni somos de los modelos corruptos de empresarios, no nada, ¿cierto? No, somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿cierto? Pero entonces nosotros, de verdad, nuestro pecado, ¿cuál es? Que está contribuyendo a la situación. Ese puede ir más bien mostrando una realidad omitida en el análisis, el pecado de omisión. Sí, porque que ese sí es una... Es decir, me lo ha suscitado todo porque de pronto se me apareció como la imagen de una dimensión enorme de algo que uno dice, espere un momentico, entonces ¿cuál es esa otra cosa que pareciera que está oculta, que está pasando como de agache, pero que está teniendo toda la implicación? Porque ¿cómo es posible que lo aceptemos? ¿Cómo es posible que un padre de familia, unas familias acepten que a su hijo lo estén adoctrinando? ¿Cómo es posible? Ay, porque qué pesar que me van a sacar el niño del colegio. No, yo pienso que este no es momento para tener ese tipo de escrúpulos que... Antonio, no. voy a contarte porque ese caso no lo viviste aquí en Medellín, no estabas en Medellín, creo. Con rapidez lo voy a hacer para escuchar tu análisis, porque acaba de hablar María Isabel del pecado de omisión y acaba Ramón de hablar claramente del problema de la enseñanza. Lo tocaste, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está esto en la enseñanza y en la omisión de esto que rápidamente voy a contar personalmente? El mismo día, hace varios años, personalmente presencié 2 manifestaciones en Medellín. En la mañana, una manifestación multitudinaria llena de jóvenes contra el aborto. En la tarde, y no estoy condenando esto que voy a comentar, en la tarde nos tocó presenciar una manifestación multitudinaria llena de jóvenes a favor de la marihuana. 2 manifestaciones el mismo día, con un pretexto bastante encontrado. Unos por la vida, otros por el vicio. Es que, claro,
Es el problema de la iluminación de la conciencia, ¿no? La luz. A nosotros el baño regenerador del bautismo nos concede la luz que otras personas no tienen. Pero yo quería remitir la cuestión, partir de las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando se enfrenta al demonio. Y el Señor no se enfrenta con una espada, ni con un arma, sino que es una conversación. El combate contra el demonio es una conversación. Cuando San Miguel Arcángel vence al demonio es con una conversación. La lucha es una conversación, pero es una conversación interna que tenemos nosotros todos los días, como nos muestra el Señor en las tentaciones. El combate de Adán y Eva contra el demonio es una conversación, que al final el demonio te convence. Es como cuando uno va a comprar un piso y el vendedor te quiere vender, te quiere persuadir por todos los medios para venderte ese piso. El demonio, a través de su susurro interior, te quiere persuadir por todos los medios que el aborto es lo que se lleva en la actualidad. Que cómo así que la homosexualidad, una tendencia desordenada, las drogas, todo eso se tiene que permitir. Has tenido antes una conversación en tu interior con el enemigo del alma que te ha convencido de sus parámetros, de sus criterios, de sus opiniones, y todos nosotros estamos entablando este combate todos los días. Entonces, un padre de familia que acepta, como decía María Isabel, en el colegio que sus padres, que sus hijos estén siendo adoctrinados por la ideología de género, es porque antes han tenido una conversación con el demonio, con la ideología de género, con los medios de comunicación que constantemente nos están bombardeando a favor de la ideología del mundo para convencer a los parlamentos, para que se editen leyes a favor de todo esto, y al final todo esto va calando, va creando como un agua en donde nosotros estamos sumergidos y somos unos pececillos que se dejan nutrir, que se van alimentando, que respiran de esta atmósfera envenenada, y luego, sin darte cuenta, resulta que vas a dar la catequesis a un barrio de los aledaños, de la periferia, y aparecen los niños que manifiestan claramente cuando estás impartiendo la catequesis: yo estoy a favor de la homosexualidad, más aún, yo soy gay, yo he tenido relaciones con una mujer siendo mujer, con un hombre siendo hombre, y me parece correcto, me parece bien, estoy de acuerdo con todo esto y te lo digo en la cara para que lo sepas. No, este es el problema, es un problema que es un combate interior. ¿Y cómo se defiende el Señor? ¿Cómo gana la batalla el Señor? Cuando en las tentaciones por el desierto se enfrenta con estos susurros interiores. El Señor siempre dice lo mismo: está escrito, está escrito, está escrito. No piensa por sí mismo, no dice sus propias palabras, no emplea sus propios criterios, sino está escrito, está escrito, está escrito, lo ha dicho mi Padre y punto, ya está, lo dice la Iglesia y punto, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y punto, ya está, no hay más que pensar, de ahí no me saques, de ahí no salgo, yo no entro en conversación contigo, lo que diga la Iglesia va a misa aunque no lo entienda, porque es un argumento de autoridad, lo ha dicho mi Padre que es Dios. Y yo estoy de acuerdo con mi Padre que es Dios, sea lo que sea, aunque me vengas con los mejores argumentos, con argumentos racionales y aplastantes, me da igual, está escrito, lo dice la Iglesia y punto. Entonces, todo el combate contra el enemigo del alma, contra estos susurros del mundo, contra este huracán de muerte con que el mundo nos envuelve, se gana, se vence con el don de la fe. Ahí está la clave, en la fe, en que tú creas que en Dios. La acción del demonio consiste en arrancar esa fe que te va a llevar a la victoria final. Y este es lo que preconizaba estos filósofos de la sospecha, Nietzsche. La muerte de Dios está atacando el fundamento para luego desde ahí dejarnos huérfanos y corrompernos para engañarnos con la razón del mundo. Es que por ahí van todas esas cosas, Antonio. Si nos vamos hacia atrás, hacia la Revolución Francesa, pues por ahí es por donde vienen todas estas cosas verdaderamente que ya impactan a la humanidad en términos de todas estas ideologías que optaron por campearse en el mundo. En nombre de la libertad podríamos hacer otro programa de controversia. Libertad que no es libertad, es libertinaje. Me da la impresión de que estamos entonces frente a una realidad profunda y de principio. Es la lucha entre el bien y el mal. Y el bien es para hacerlo realidad y el mal es para evitarlo.
Estamos propensos, pero no estamos condenados definitivamente. Y el Padre Nuestro nos lo revela de alguna manera cuando nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Jesús no nos enseñó a pedir que no tuviéramos tentación, sino a que no cayéramos en la tentación. Hay un libro de la Edad Media, La imitación de Cristo, De Kempis. de Tomás Kempis. Hermoso. Para mí, se resume en una sola expresión. La perfecta victoria es vencerse a sí mismo. Ahora la perfecta victoria es vencer el mal en todas sus manifestaciones y formas. Y el mal se disfraza, sofisticado, y tal vez el más grande disfraz del mal es el relativismo. Por eso, y con eso, se inmortalizó Benedicto XVI, cuando denunció a los cuatro vientos el relativismo y lo llegó incluso a calificar de tiranía, la tiranía del relativismo. Segundo, el hombre fue creado bueno, no malo. Es el demonio el que le pone la tentación a Adán y Eva, por eso se llaman nuestros primeros padres, para que cayeran en la tentación. Y cayeron. Y entonces, obviamente, como originarios de la humanidad, toda la humanidad cayó ahí, en ellos. Miren que en la biología puede haber como una especie de luz para entender esto. Luis Yo Horacio, no pierda la idea, espere. Sí. Y toda la creación, tengo entendido. Y toda Es que eso es lo que le da valor a la criatura. O sea, es que si nosotros dimensionáramos eso, pues la responsabilidad que tenemos es enorme. Porque a partir de esa ruptura, toda la creación que se preparó para nosotros se rompió por el pecado de Adán y Eva. Ahí está expresado literariamente. Perdimos el paraíso. Es decir, el paraíso es toda la creación. Que el culmen de esa creación fue el hombre. Toda la creación fue saliendo del mandato de la voz de Dios. Hágase. Cuando ya terminó la creación de toda la naturaleza, de todo el paraíso, entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hay la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entró el mal para toda la humanidad y toda la creación fue la que cayó. Pero viene un Redentor, Jesucristo, y endereza el camino. No es el bautismo, es Jesús que con su muerte y resurrección redime al hombre y a toda la humanidad y a toda la creación. Los beneficios que nos trae esa redención nos los da la Iglesia a través de los 7 sacramentos. El primero, con el que se restablece ese orden perdido, es el bautismo. Y no es en sí el bautismo el que me santifica, sino el Espíritu Santo que baja en ese sacramento y me llena de gracia. Y es tan sabia la Iglesia que, conociendo mi debilidad, ya yo quedé redimido y quedé en gracia con el sacramento del bautizo. Pero es tan sabia la Iglesia que ve que yo soy débil y que puedo volver a caer. Entonces viene el otro sacramento de la penitencia o de la confesión, que llamamos común y corriente. ¿Para qué? Para que si yo pierdo esa gracia que se me restableció con el sacramento del bautizo, pueda volverla a recuperar cuantas veces sea, 7 veces 7 y 7 veces 70. Lo que sí importa es que yo me arrepienta. Bueno, quería hacer un planteamiento en esto del bien y del mal. Los griegos,
con Platón, llegaron a una dilucidación, a una racionalización de la realidad como ningún otro pueblo lo ha hecho. ¿Y cuál fue el culmen para Platón? La idea de bien. La idea de bien. Que se confunde con la belleza. O sea, el bien, lo bueno es lo bello también a la hora de la verdad. Pero es la idea de bien la que rige toda la existencia. Porque para Platón la existencia son las ideas, pero en las ideas hay una que rige a todas, que es la idea de bien con mayúscula. Para nosotros el bien con mayúscula es Jesucristo, es Dios. Y ese es el que nos ilumina y nos puede mostrar el camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta inmoralidad nos desvía del camino, nos niega la verdad y nos entra en el error y mata la vida. Sí, señor. Ojalá tengamos en cuenta esto porque parece que los tiempos van avanzando y son respuestas a lo que... Entonces, ¿qué hacemos con esta corrupción? ¿Qué hacemos con esta inmoralidad? Se preguntaría cada uno. Y ojalá tuviéramos la solución clarísima y facilísima para cada uno de considerar lo que es inmoral y que lo inmoral destruye el ser humano, lo va llevando a través del pecado a su perdición y a una cantidad de cosas bien concretas, enfermedades y todas esas cosas. ¿Qué hay que hacer entonces? Uno, lo dijimos ahora, no omitir, porque por omisión pecamos. Se habló de omisión, creo que fue María Isabel. Bueno. Es más, estamos en pecado. Entonces, ¿qué significa? Que yo acepto el mal que el otro hizo. Lo acepto. Ah, no, esa es la costumbre. Mataron, es la costumbre. Abortaron, eso es lo normal, eso es lo común. La ley tal, es que ese es el gobierno. De todo lo aceptamos sin hacer el menor esfuerzo. Segundo, quiero recordar en lo que hay que hacer. Reconocer que nosotros quedamos infectados y afectados por el pecado original, pero no condenados al pecado ni a la perdición, y que tenemos la solución. Tercero, hacer conciencia personal, que ahí al mundo no le gusta. Al mundo, a una parte del mundo. A ver, ¿cómo son mis responsabilidades? ¿Cómo respondo por mis actos humanos? ¿Tú estás de acuerdo con las leyes naturales, con las leyes de Dios? Al menos hacerse esa pregunta. Tercero, no alegrarse porque Jesucristo se va. Dice Jesucristo en estos tiempos: yo me voy y en un poco tiempo volveré. Pero hay quien se alegre porque Jesucristo se va para volver, se va en la ascensión, se va. Y hay más de uno que dice: ojalá que por aquí no se hable de Cristo. Ojalá que ellos dicen, felices porque no se habla de Dios, felices porque la religión se saque de los colegios, felices porque los gobiernos se encargan de la educación moral, social e intelectiva de la gente. Entonces estamos cayendo en el mismo pecado de omisión. Tengamos en cuenta esto porque lo vemos concreto en la corrupción hasta de nuestras propias ideas, de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios valores. Los valores se volvieron a no valores, una cantidad de cosas. Antes llamaba, ahora se explota. En fin, no quisiéramos decir todas esas cosas. Tengamos cuidado en ese sentido. Hay una crisis de valores, que es la última palabra que expresaste, Ramón. Entonces, el problema de la moral está, o es consecuencia de la crisis de los valores, porque los valores son los que me tienen a mí que normatizar, reglamentar. De ahí viene la palabra regla y de ahí viene la palabra norma. Cuando no hay valor, no hay norma, no hay regla. Entonces, por eso, esa norma y esa regla es la que tiene que regir mi comportamiento, mi
desempeño mi papel de padre de familia, mi papel de educador, mi papel de político, mi papel de empresario, mi papel de amigo, mi papel de esposo, mi papel de madre o de hermano o de ser humano. Uno piensa en estos 2 minuticos que nos quedan y algún día podríamos aquí de pronto debatir. Nosotros pues no tenemos influencia ni siquiera en nuestras casas. Pero bueno, nadie nos prohíbe debatir esto. La Iglesia es la llamada a regenerar este mundo. Personalmente no me quedan dudas, porque la Iglesia es la encargada de anunciar el bien total. La catequesis la debe recuperar la Iglesia, no el gobierno. El gobierno jamás catequizará a nadie. El gobierno. Pienso en otras cosas, entendiendo catequesis como adoctrinamiento. Es bueno, sí. Perfecto, Sí. María Isabel. Entonces, la Iglesia va a tener que volver, y con mucha rapidez, a llamar a quienes quieran. Padres de familia, vengan, manden sus hijos al catecismo, acá, al templo, mándelos si quieren que regeneremos esta sociedad. El gobierno fracasó en la educación moral del país. Y siempre fracasarán los gobiernos, siempre fracasarán los gobiernos, porque son casi que no tienen moralidad para educar, para catequizar. No es la predicación de los domingos, fabulosa, hay que seguirla, pero no es la predicación de los domingos solamente. Digámosle a los padres de familia, a los párrocos, vengan a una hora de catecismo semanal si quieren que esto algún día cambie. Por eso, sin perder la esperanza, pase lo que pase en nuestra vida, Cristo ha resucitado y el corazón inmaculado de María triunfará. El anterior programa también puede ser sintonizado en abacomunicaciones.com en hora y día que usted prefiera. Controversia frente al mundo.